Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy analizamos las declaraciones políticas que vivimos a final de la pasada semana en el Parlamento de Navarra, donde se vivió esta trifulca. Las protagonistas fueron la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez, y la portavoz popular, la señora Ana Beltrán. Vean. Esto es como para ustedes un circo permanentemente cada jueves, cuando quieran, ¿no? Señora presidenta, un poquito de respeto. No tiene la palabra. La expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. Se acabó. No, pues no me voy a ir porque desde luego... Se va usted del salón de plenos. Usted me lo tiene que pedir 3 veces. ¿Cómo es posible que se altere la situación dialéctica política del Parlamento de Navarra hasta esos niveles? Hoy lo vamos a ver en nuestra tertulia, pero también analizaremos lo dicho por la consejera vasca de Infraestructuras, Arantza Tapia, también la pasada semana en Pamplona, y haremos referencia a la carta enviada por el lehendakari Urkullu a la presidenta Barcos pidiendo disculpas por esas palabras en favor de la construcción nacional que pronunciaba en Navarra la consejera. Abrimos el debate en La Muga. Comenzamos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Tiempo para el análisis. Hoy 4 profesionales nos acompañan con el fin de dar diferentes visiones acerca de lo acontecido en esa reunión de la consejera Tapia, el ministro de Fomento, en la delegación del Gobierno de Navarra, y que desde luego, como se dice coloquialmente, trajo cola, porque las declaraciones de la consejera hirieron parte de la sensibilidad navarra. Damos la bienvenida a Ignacio Rodríguez. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. También está hoy con nosotros Jorge Aguirre. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias por participar en el debate. Por la invitación. Con nosotros está también Josean Beloki. ¿Qué tal, Josean? ¿Cómo estás? Ramón, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. En La Muga. Y con nosotros también está hoy Jorge Esparza. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Hoy vamos a mirar a la mesa y junta del Parlamento de Navarra. Mesa y junta de portavoces que hacían referencia precisamente a esa posibilidad de declarar persona non grata a la consejera de Infraestructuras del Gobierno vasco. Vean. UPN quería que el Parlamento rechazase las palabras de la consejera Tapia sobre las capitales vascas. Conecta las 4 capitales el PP vascas proponía declarar a Arantza Tapia persona non grata y además solicitaba la comparecencia de la presidenta Barcos en comisión para analizar el tema. El cuatripartito ha votado en contra de todo. Ha dicho que no porque yo estoy convencido que, en fin, habrá recibido una llamada del señor Urkullu diciéndole que ni se te ocurra. Ni se te ocurra ir al Parlamento a cuestionar lo más mínimo a la consejera vasca. Resulta bochornoso, quizás el rodillo del cuatripartito. ¿Por qué no dejan que la presidenta se atreva a hacer valoraciones con respecto a estas afirmaciones? También la consejera y la portavoz del Gobierno hizo valoraciones al respecto, por lo tanto, es algo que compete. Cuando ellos ya lo han valorado anteriormente, es algo que compete. La consejera Tapias debe disculparse. No así no hemos votado a favor de declarar la persona non grata, porque una cosa es ser contundente en tus declaraciones y otra cosa es hacer aspavientos, que es lo que hace el Partido Popular. Según Gero Abay, no es un tema de la competencia de la presidenta y ha pedido un informe jurídico para que lo esclarezca. El cuatripartito justifica su voto en contra a estas dos declaraciones. Conceptos de aquí, de Iruña, de Pamplona, que todos ustedes y todos nosotros y nosotras utilizamos habitualmente. Aldapa, Aranzadi, Argaray, Arrosadía, que suenan bastante a vasco, ¿verdad? Son conceptos en euskera, con los que denominamos zonas concretas de nuestra capital. Por lo tanto, hombre,
algo de capital vasca, Pamplona ya tiene. Yo no estoy de acuerdo que las declaraciones de la señora Tapia supongan lo que se está diciendo un ataque a la identidad de Navarra. Este tren no tiene nacionalidad, la única nacionalidad que nosotros le vemos es la de la cofradía del Hormigón. Fue tomadura de pelo que UPN, PP y el Partido Nacionalista Vasco estén haciendo manitas un día en la delegación del Gobierno con el TAF, compartiendo el proyecto del tren del Partido Popular, y al día siguiente se escenifique la bronca porque es que nos llevamos muy mal. La comparecencia de Barcos no ha sido admitida, pero la presidenta se referirá al tema en el próximo pleno de control, ya que UPN ha registrado una pregunta oral al respecto. ¿En qué se gasta una...? Así está la situación en torno a la comparecencia o no de la presidenta del Gobierno, Uxue Barcos, para aclarar lo dicho por la consejera Tapia. Y ya ven ustedes que los diferentes grupos, bueno, pues hoy desde luego han dado algunos titulares también, no frases como la que hemos escuchado del portavoz de Podemos, la cofradía del Hormigón, dice Podemos a Lugo en relación con ese tren de alta velocidad. En primer lugar, ¿sería conveniente o no, oportuno o no, que la presidenta Barcos diera explicaciones en el Parlamento acerca de esta cuestión de construcción nacional, Ignacio? Yo creo que no. O sí, si quiere hacer una valoración política. Es decir, yo creo que el problema es un problema político, no es un problema de falta de respeto o falta de respeto a la realidad institucional navarra. Yo creo que lo que expresó la consejera es una expresión política, dado que ella pertenece a un partido nacionalista, en este caso al Partido Nacionalista Vasco, por tanto lo que expresa es su opinión política. Yo creo que no fue acertado que a nivel institucional, ella como representante institucional, hiciera una declaración de carácter político, pero como toda opinión política es respetable y se estará o no se estará de acuerdo, eso sí. Y yo creo que, en efecto, cualquier movimiento político, partido político, tendrá que opinar sobre esas declaraciones. Pero que a nivel institucional tengamos que tomar una posición y que a nivel institucional se requiera a la presidenta que tome una determinada valoración y que realice sobre eso, yo creo que no, porque como no se entra en todas las valoraciones políticas, yo creo que las organizaciones políticas hacen sus valoraciones, como hemos visto ahora, y eso es el juego político, y por tanto ahí nos tenemos que ceñir y ahí tenemos que estar. Ignacio habla de una separación de alguna manera entre lo político y lo institucional. Desde el Partido Socialista, ¿cómo os acercáis a esta situación? También a la conveniencia o no de que Barcos dé las explicaciones oportunas, aunque hemos escuchado también al portavoz de Geroa Bai hoy en el Parlamento. Jorge. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros pedimos es que la consejera se disculpe, ¿no? Las declaraciones que hizo en un acto, como dice Ignacio, institucional, presentando el proyecto del tren de altas prestaciones, bueno, pues no nos sorprenden en cuanto que es una consejera nacionalista y su planteamiento político es la construcción nacional, como ella se refirió, ¿no? Y poner en duda la situación institucional, la realidad institucional de Navarra, bueno, pues cuando menos a nosotros nos deja perplejos y consideramos que es necesaria esa disculpa. Respecto a que la presidenta comparezca o no en el Parlamento para hacer declaraciones o valoraciones, bueno, nosotros consideramos que hay partidos que ya están en modo campaña electoral y que ante un tema que les puede generar un pequeño conflicto ante la sociedad, de determinar y de decir lo que piensan realmente, pues se ponen la venda antes que la herida y prefieren no hacer ese tipo de declaraciones ni ese tipo de valoraciones, ¿no? Y hemos visto, bajo mi punto de vista, las declaraciones del señor Martínez en comparecencia que se hacen un flaco favor al euskera, ¿no? Mezclando el tema de los términos que se utilizan en la ciudad para determinadas zonas, mezclándolo con la realidad institucional, ¿no? Y para mí eso es un flaco favor al euskera y metiéndolo en la confrontación política. Yo creo que la presidenta debe hacer valoraciones, ya las hizo en su momento la presidenta y la consejera de Educación, la portavoz, hablando de que era un anhelo nacionalista y, bueno, ellos son nacionalistas y tendrán que dar explicaciones. José Beloki, ¿cómo contemplamos toda esta polémica generada? Ha intervenido incluso, como hemos dicho, el lehendakari Urkullu a través de una carta a la presidenta Barcos pidiendo, de alguna manera, disculpas y hablando de, bueno, pues claramente de la realidad institucional de Navarra. Evidentemente, desde el Gobierno vasco, se diga lo que se diga, hay un respeto absoluto y escrupuloso a la realidad institucional de Navarra, como no puede ser de otra manera, y en esa línea hay que enmarcar la relación y las declaraciones del lehendakari y el resto. Y bueno, ¿esto qué es lo que pasa? Pues yo creo que Jorge lo ha apuntado muy bien. Algunos parece que están en pre-campaña y esta es la única gasolina política que tienen, y a partir de ahí pues se van a sacar de un poquito, van a tratar de sacar la mayor polémica y estirar el chicle todo lo que puedan y todo lo que dejen de poder.
Yo sobre el tema de si debería o no debería haber comparecido la presidenta, bueno, es un acto que se da en la delegación del Gobierno. Es una invitada de la delegación del Gobierno, es una invitada del Gobierno del Partido Popular de Madrid. Entonces, a quien creo que debería pedir explicaciones, creo que así se va a hacer, por lo que tengo entendido, es al propio ministro allá donde procede. Y entonces no entiendo, porque tampoco es un asunto de la competencia del tren, es un asunto de la competencia del Gobierno de Navarra, en el sentido que es una competencia, como todos sabemos, del Estado, y a partir de ahí es donde se tiene que enmarcar. Ahora bien, si vamos a entrar en el debate sobre lo puramente institucional o la realidad cultural, que yo creo que es un poco lo que está de fondo, pues bueno, yo ahí sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Koldo Martínez, el portavoz de la coalición, en el sentido de que no podemos reducir, o no se puede, o no entiendo que no se pueda reducir únicamente lo vasco a lo institucional, porque evidentemente tiene más vertientes. Entonces, cuando se está atacando, o yo por lo menos así lo entiendo, las palabras de la consejera hablando de las 4 capitales vascas, yo no creo que esté diciendo ninguna mentira desde el punto de vista cultural. Ahora bien, si tú dices, ¿Pamplona es una capital de la Comunidad Autónoma Vasca? Es evidente que no. ¿Pamplona es una capital vasca? En el sentido, ya su propio nombre indica, está oficialmente reconocido los 2 idiomas. En lengua vasca, la cantidad de topónimos que puede haber o dejar de haber. Es decir, hay 2 planos, es un poco lo que podríamos diferenciar, y entonces cuando nosotros nos agarramos continuamente a uno de ellos para sacar rédito político, y en este caso la gasolina que comentaba, pues es evidente que aquí no vamos a llegar a un acuerdo. Pero yo entiendo la postura tanto del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarro, aunque ellos mismos, bueno, concretamente el Partido Socialista, no hace mucho tenían otras hemerotecas también curiosas con este tema. Bueno, vamos a seguir adelante, buscamos también la opinión de los regionalistas. Jorge Esparza se mostró un claro enfado en Unión del Pueblo Navarro por lo dicho por la consejera del Gobierno vasco. Vamos a ver vuestro análisis, que me gustaría conectar también con esas palabras, ¿no?, de José Ambeloki en torno a si se dijo de una forma o punto de vista cultural o no. ¿Cuál es la opinión de UPN? Lo malo de hablar último es que he oído tantas cosas y tengo tantas cosas que contestar que casi no me va a dar tiempo ni a decir lo que yo pretendía decir. Por ir contestando un poco lo que se ha dicho, dice Ignacio, no, uno es el papel político y otro es el papel institucional, no creo que deba mezclarse, pero si quien ha mezclado todo esto, y tú lo has reconocido, es la propia consejera Tapia. ¿Qué papel va a jugar el martes cuando va a la delegación del Gobierno a firmar este convenio? Un papel puramente institucional. No es el momento de que lleve a cabo ninguna valoración política, porque ella, su papel no es ese. Si pretendemos decir que esto es una cuestión política y que como tal Uxue Barkos institucionalmente no hay que mezclarlo, entonces ¿por qué la consejera, que es institucional, lo mezcla políticamente? Yo creo que es razón. O sea, me parece que es una incoherencia por tu parte de decir, oye, por un lado es político, Uxue no se tiene que meter, pero por otro lado, pues ¿para qué se mete la consejera? Decimos, no, dice José, hay una relación de respeto escrupuloso entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. A mí me parece una relación de total sumisión, es decir, porque cuando hablamos de realidad institucional, vamos a recordar, yo esta mañana por gusto estaba viendo cómo prometió Uxue Barkos el cargo. Eso es una realidad institucional. Y ella prometió el cargo para mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española. Oye, ¿cómo no ese día sacó a gala sus anhelos políticos? ¿Cómo no prometió el cargo de presidente del Gobierno de Navarra por las capitales vascas, por el proyecto político que políticamente representó? No, para coger el sillón institucional, respeto a la Constitución española, Navarra régimen foral. Ahora resulta que no, ahora hablamos de política, hombre. Y dices, estirar el chicle, si este chicle se hubiera cortado muy fácilmente el miércoles. El martes la consejera Tapia dijo esto. Ese día la culpa de estas declaraciones serán de Tapia. El miércoles, cuando salió Solana, y yo no sé si estas cosas que dice se las inventa, se las hacen decir, el miércoles, cuando no se pide una rectificación por parte del Gobierno de Navarra, es culpa de la señora Barkos. Pero ¿qué respeto nos tienen cuando hablan de la cuarta capital vasca? ¿Pero qué respeto es este? O sea, Uxue Barkos no está defendiendo los intereses y ya lo equiparamos en el plano de decir, no, es igual que cuando Rajoy habla de una Navarra foral y española. Perdona, es igual hablar de una Navarra foral y española, que es una realidad. Hoy es una realidad y lo otro es un anhelo. Oye, para mí y para una gran parte de la sociedad navarra es un anhelo que Uxue Barkos sea expresidenta de esta comunidad. Pero sería un error que yo me refiriera a ella como la expresidenta del Gobierno de Navarra, y es un anhelo de una inmensa mayoría de esta comunidad, o por lo menos de una parte, como dijo el otro día Solana, es un anhelo que sea expresidenta. ¿Pero qué os parecerá que yo a partir de ahora me refiera a ella como la expresidenta Barkos? No, porque hoy es presidenta,
Y mi anhelo es un anhelo compartido con más gente, pero la realidad es que es presidenta. Y la realidad es que hoy Navarra es foral y española. No es un anhelo, ni del señor Rajoy, ni de UPN, ni de nadie. Es una realidad. ¿Se están mezclando realidades y anhelos, sentimientos y realidades objetivas? Sí, sobre todo, y vuelvo otra vez a lo mismo, cuando no se tiene otra cosa que ofrecer a la ciudadanía navarra, y en este caso UPN es claro ejemplo de ello, pues se trata de volver a hacer... José, el miércoles, ¿cómo sale Solana y dice, no, esto es equiparable a cuando Rajoy habla de una comunidad foral y española? ¿Me dejas hablar, Jorge, por favor? Sí, adelante, José. Vamos a ver, se está continuamente mezclando, ¿por qué? Porque no interesa. Interesa otro tipo de debates del barro, y ya llevarlo ya a la astracanada y de declarar persona non grata a una consejera del gobierno vasco por unas declaraciones que ya no voy a entrar si son o no son o dejan de ser, es decir, declarar persona non grata por el derecho de la libre expresión a expresar lo que uno pueda decir. José, por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, es una astracanada. Te recuerdo que los 4 partidos que sustentan el cuatripartito, en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, han reprobado a un cargo público, a Carlos Salvador, lo reprobaron por hacer uso de sus palabras en el propio Congreso. Ahora dices, nombrar persona non grata a una persona por decir sus pensamientos políticos. A Carlos Salvador le reprobaron en el Ayuntamiento de Pamplona por unas declaraciones hechas en el Congreso de los Diputados. ¿Te parece eso de acuerdo? ¿Te parece que está bien? El primero, ¿qué declaraciones dijo? No, para saber de qué estamos hablando. Para saber de qué estamos hablando, ¿qué dijo Carlos Salvador? Porque tú no has puesto el foco en el fondo. Has dicho que cómo se puede nombrar persona non grata a una persona por su pensamiento político. Oye, ¿qué dijo? Lo que estoy diciendo es que no se puede reprobar. Lo que no se puede poner y mezclar y poner diferentes declaraciones en función de aquí. Lo que a mí me apetece pero vamos a actuar. ¿Qué dijo Carlos Salvador? Para que lo sepa la audiencia. Dice José Miguel Nuín hoy. Para que lo sepa la audiencia. Dice José Miguel Nuín, una institución como el Parlamento no puede entrar en criticar a una persona por hacer gala de su pensamiento político. Oye, perdona, que Izquierda Unida votó a favor de esa reprobación. Y sinceramente, yo es que ya ni recuerdo qué es lo que dijo Carlos Salvador. Yo me quedé con la idea de que cómo se puede reprobar en un Parlamento a un diputado que en el ejercicio de su palabra en el Congreso dice lo que dice. De todas formas, lo que está claro es que si entramos en el juego de declarar personas non gratas, todas las semanas tendríamos en el Parlamento declaraciones para personas candidatas para declarar personas non gratas. De alguna manera, ¿para qué sirve la declaración de persona non grata o bajo qué prisma hay que tener en cuenta esa posibilidad de planteamiento? Pero que tampoco podemos centrarnos en eso, es decir, es una propuesta que hay del Partido Popular, oye, y que yo puedo compartir o no, pero creo que la identidad de Navarra es suficientemente importante como para que se lleve mesa de junta. Oye, mira, la declaración de UPN de hoy decía esto: el Parlamento de Navarra muestra su compromiso con Navarra como comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. De todas formas, yo creo que en esta ocasión José Miguel Nuín en la mesa y junta, en la rueda de prensa posterior, tenía razón y lo decía así en un tono vehemente y tenía razón, ¿no? UPN, Partido Popular y PNV, oye, ahí están negociando el tren, negocian presupuestos a nivel nacional, pero luego tenemos que demostrar que no nos llevamos bien y montamos un espectáculo con el tema de las declaraciones de la consejera, que a mí me parecen graves, que yo creo que tiene que pedir disculpas y rectificar lo que dijo, pero oye, mientras negociamos el presupuestos o el tema del tren, posteriormente Jorge, montamos la bulla para que parezca que no nos llevamos tan bien y oye, hay que hacer esto, ¿no? Que están montando la bulla con este tema cuando comparte ejecutivo con los socialistas en el País Vasco. Pues es como si te digo lo mismo, que hacéis manitas con el PNV en el País Vasco, y aquí en Navarra tenéis que sacar a pasear un poco de distancia para que electoralmente nos perjudique. No hemos sacado ninguna distancia. Nosotros decimos, la consejera de Infraestructuras metió la pata, hizo unas declaraciones que no son nada aceptadas, que nosotros reprobamos, que nosotros pedimos que rectifique y que pida disculpas, y a partir de ahí, oye, sigamos con la vida política y centrémonos en los problemas que realmente preocupan a la ciudadanía, ¿no? Que son el paro. A mí la identidad de Navarra me preocupa, que haya un gobierno que no defienda a Navarra de las agresiones. Que nosotros ya hemos dicho que la consejera tiene que pedir disculpas y tiene que rectificar, que no nos vas a pillar ahí, que en eso no nos vas a pillar. Perdóname, es que, vamos a ver, ¿por qué tiene que pedir disculpas por su opinión política? No, pero tú no has dicho que no había que mezclar la opinión política. Perdóname, porque tú estás llamando... Perdóname. O sea, expresó políticamente una opinión. Y en Navarra hay un movimiento nacionalista
de cierta importancia, que se ha sentido identificado incluso con esas palabras. Y decir que eso no son navarros o malos navarros, por ahí empezamos. Vamos, yo he dicho eso, perdona, no, he dicho eso en algún momento. Para un momentito, Ignacio, Jorge, no pongas en mi boca palabras que no he dicho. Yo no he dicho que no sean navarros ni que sean peores navarros. Déjame terminar. Un respeto. Me alegro oírte porque otros de tu partido... Déjame terminar. No pongas en mi boca palabras que no he dicho, porque a Koldo estoy canso de oírle hablar eso político, pero Koldo dice eso políticamente porque le corresponde. Es su opinión política. Yo sí que creo que institucionalmente se ha equivocado porque no tenía por qué expresar una opinión política. Y te lo he dicho antes, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, Ignacio, que le repruebes por esa expresión política, que es simplemente su valoración, será inadecuada al sitio. Que hay que reprobarla por un parlamento que le representa. Lo que pasa es que la consejera, como dices tú, fuera del lugar. Pero Ignacio, yo creo que y hasta la canada. Yo creo que no has escuchado. Primero, no he dicho que haya que reprobarla. Yo no he dicho que haya que reprobarla. ¿He dicho en algún momento que haya que reprobarla? ¿Tú que no habéis votado a favor? No, yo he dicho primero que Usue Barcos o Solana el miércoles tenían que haber exigido una disculpa. ¿No habéis exigido la reprobación? No le hemos exigido la reprobación. Y encima planteáis una propuesta para que lo adopte la Junta, en que hay una parte, la parte nacionalista del Parlamento de Navarra, que es incapaz de firmarla porque no está de acuerdo con sus planteamientos. Oye, pues lo que te digo, pues por esto prometió Usue Barcos el puesto. No tiene nada que ver, por esto prometió Usue Barcos el puesto. Por el sillón. La polémica la cerró el Lehendakari cuando mandó la carta que tuvo que mandar, donde explicó lo que tenía que explicar. Punto pelota. Y cuando hablamos de defender la identidad de Navarra o defender todo este tipo de sacrosantos cosas que dices tú. Solo te ha faltado decir tonterías ya. No he dicho tonterías porque son fundamentales, pero es que al fin y al cabo cuando lo planteamos de la forma en que lo estás planteando, estamos disolviendo la realidad que hay. Vamos a ver. Sí, es verdad. Mira, vamos a ver. ¿Tenemos respeto por lo que dice la identidad de Navarra? ¿Tenemos respeto por la voluntad de lo que dicen los navarros y los navarros? Pues a mí me parece bastante más una falta de respeto a querer quitar la transitoria cuarta, por ejemplo, que nos permite a nosotros decidir si queremos o no queremos, que otro tipo de cosas. Fíjate tú lo que te digo. Eso a mí me parece una falta de respeto, que a mí me puedan quitar el voto si alguna vez pueda suceder eso. A mí me parece eso. ¿Sabes qué me parece otra falta de respeto? Dejarse 215 millones en la negociación del convenio. Eso también me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto a la identidad y al defensa del régimen foral de Navarra. Y ahí este gobierno ha estado a la altura. Aún te faltan unos cuantos términos de la matraca nacionalista por sacar encima de la mesa, pero yo creo que estamos hablando de otras cuestiones. Si para justificar las palabras de Tapia tienes que hablar del convenio, me parece fenomenal. Queda perfectamente queda nítido. Yo solamente estoy diciendo, me gustaría aclarar varias cosas de las que me ha dicho Ignacio. Partimos del planteamiento que hacíamos en la tertulia, Jorge, para centrar también nuestro discurso. Es verdad que se combinan diferentes ideas, que es el autogobierno o cómo se defiende o qué cuestiones son más autogobierno que otras, que es por donde apunta Josean Beloki. Hablamos de la identidad de Navarra fundamentalmente por las palabras dichas por la consejera Tapia. Yo entiendo que se mezclen diferentes discursos y espero que podamos comprender las diferentes opiniones. La realidad institucional al final es una. Dice Ignacio, no puedes cuestionar un pensamiento político, no, pero si yo al señor Martínez, a Koldo Martínez, en el Parlamento, todos los días le oigo defender un discurso nacionalista. Y yo personalmente no lo comparto, pero entiendo que representa una parte de la sociedad navarra. Es el segundo partido más votado en el Parlamento y me parece bien. Lo que a mí no me parece bien es que institucionalmente venga alguien a decir que Pamplona es una capital vasca, porque que a mí eso Joseba Sirón lo diga en sus mítines antes de ser alcalde me parece normal y que la gente le vote, pero que Joseba Sirón siendo alcalde lo diga es distinto y creo que es fundamental. En democracia son fundamentales las formas y mezclar lo institucional con lo político no lleva, y tú no lo querías mezclar para que Usue comparezca en el Parlamento, pero para que Tapia lo diga no pasa nada. Yo creo que tú mezclas lo cultural también con lo político, que es lo que te has dicho antes. Pero si no he hablado de lo cultural. Pero vamos a decir, que sea vasco o no vasco, ¿me estás diciendo que no hay vascos en Navarra? Entonces, cuando hablamos de construcción nacional de las 4 capitales, estamos hablando en términos culturales. Eso es construcción nacional, es política. Decir que algo es vasco. ¿Y quién dijo lo de la construcción nacional? ¿Quién lo dijo? Político. ¿Quién lo dijo? Es cultural, una mera definición. Entonces, Tapia, que no tiene nada que ver con la política. Pero entonces, ¿por qué dijo Tapia? Entonces, Tapia dijo todo. La construcción nacional sí es política. O sea, mezcló política y cultural, institucional y política. Comprendemos, Jorge, vamos a escuchar a Jorge. Creo que hay que pedir disculpas, creo que tiene que pedir disculpas la consejera Tapia, porque independientemente de que sea una opinión política o no, ella no dijo en ningún momento que el proyecto del tren de altas prestaciones lo que buscaba era conseguir un anhelo político que tenían ciertos partidos de Navarra o del País Vasco. Ella lo que dijo fue que era positivo para que las 4 capitales vascas estuviesen
estuviesen conectadas y para la construcción nacional. Es decir, ella no está haciendo una valoración política, ella está haciendo unas afirmaciones de una realidad que no es la institucionalmente actual. Es decir, Navarra es una comunidad propia y diferenciada con una ciudad como Pamplona, que es la capital de todas y todos los navarros. Y eso es lo que tenemos que defender. Y la señora Tapia lo que dijo fue que había que unir las 4 capitales vascas, con lo cual ya contando una realidad que no es la que hoy nos rige políticamente a todos los navarros. Y yo creo que por esa parte es por la que la consejera de Infraestructuras tiene que pedir disculpas a la ciudadanía navarra. Bueno, avancemos un poco más en la tertulia. Me parece muy bien que lo critiques, pero disculpas. Disculpas porque no criticarlo todo lo que hizo un relato que no era real, hizo un relato que no era real, que no se ajustaba a la realidad. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Hasta qué punto la gravedad de las declaraciones y la petición de disculpas o no necesarias desde el gobierno vasco hacia el gobierno de Navarra. Hablamos del tren de alta velocidad, pero ya ven que la identidad, desde luego, está presente también en este contexto, ¿no? Por cierto, que ayer decía el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, daba fechas de 2023-2024 para la conclusión del corredor de alta velocidad. Ahora queremos mirar al Parlamento y queremos volver a recordar lo que vivíamos la pasada semana en la sede del Legislativo. Vamos a ver en primer lugar a la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznare. Y ustedes saben que mienten y a pesar de eso lo siguen haciendo. En política lo que no vale es el acoso. Y yo lo que quiero... Señor Sayas López, sí, le llamo la atención por segunda vez y a la tercera sacar, pero se va usted del salón de plenos. Debería estar defendiendo... ¿Se ha calmado? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Que yo presido del pleno, ¿puedo seguir? O cuando ustedes quieren, aprietan el botón, hablan, lo que quieran, ¿no? Esto es como para ustedes un circo permanentemente cada jueves, cuando quieran, ¿no? Señora presidenta, un poquito de respeto. No tiene la palabra. Un poquito de respeto, señora presidenta. No circo el que ustedes montan un día sí y otro día también, ¿eh? Gai zerrendako 16. puntua. Le toca al Partido Popular, pero va en euskera. Sabe usted que una vez en euskera, otra en castellano, ¿eh? Por si acaso también, por si van a seguir insistiendo. Las veces que haga falta, presidenta, porque usted otra vez, señora Beltrán Villalba, por favor, sí, la expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. Se acabó. No, pues no me voy a ir porque desde luego se va usted al salón de plenos. Usted me lo tiene que pedir 3 veces. Lo siento mucho. ¿Por qué razón me voy a ir? ¿Por qué? ¿Sale usted al salón de pleno? Que no, ¿por qué? Sale usted porque le ha expulsado yo. Soy la presidenta de este Pero no tiene que ceñirse al reglamento. El reglamento dice que lo siento mucho, señora Beltrán Villalba. ¿Sale usted de este pleno? Que no. Pues un receso hasta que salga. Continuamos con el pleno. Como es Año Nuevo, hemos pasado unas felices fiestas de invierno y demás. Va a ser mi regalo de estas Navidades para la señora Beltrán Villalba. No voy a utilizar el artículo 123. El 123 no lo voy a utilizar, como sí se ha utilizado en anteriores legislaturas. Yo no lo voy a utilizar y le toca el turno al Partido Popular. Insisto, le toca la pregunta en euskera al señor García Jiménez. Desde luego los ánimos no estaban templados en este pleno del Parlamento. Vamos a ver si actuó con corrección o no la presidenta del Parlamento de Navarra en esa trifulca que mantuvo principalmente, como hemos escuchado, con la portavoz del Partido Popular, Ana Beltrán. Si fue adecuado también el receso y también el comportamiento, en este caso, de los regionalistas a través del parlamentario Sergio Sayas en la intervención crítica, mientras precisamente intervenía el consejero de Sanidad, el señor Domínguez. Vamos a mirarlo desde todos los puntos de vista. Comenzamos con Jorge. ¿Qué valoración se puede hacer de esto? Se ha hablado de que fue un auténtico circo lo ocurrido en el pleno del Parlamento y también se ha hablado incluso de las fiestas de invierno, como hemos escuchado a la presidenta de este órgano. Es que yo creo que le traiciona el subconsciente porque después de decir fiestas de invierno dice mi regalo de estas Navidades, o sea que total para no decirlo y luego lo dice.
Bueno, sí, yo creo que estamos acostumbrados un poco a que Ainhoa Aznárez pues pilote un poco. Yo creo que se cree que puede pilotar el Parlamento de la misma manera que pilota el partido. Es decir, en este caso concreto, por ceñirnos, yo tengo la sensación de que no cumplió el Parlamento, es decir, decide expulsar a la señora Beltrán y ella se ve claramente en el vídeo que hemos visto como dice, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué la he expulsado yo, que soy la presidenta? Es cierto que el reglamento recoge que hasta en 3 ocasiones hay que llamar al orden a los parlamentarios para que se les pueda expulsar del salón de plenos. Entonces, bueno, pues yo creo que estas imágenes concretas es cierto que sobre el Parlamento y la legislatura que vamos se puede hablar largo y tendido. Eso de salir de la sesión y manifestarte en contra del cumplimiento de la ley a las puertas del Parlamento, pero yo creo que en esta ocasión Ainhoa Aznárez hace gala de una autoridad que me sorprenden los de Podemos, la verdad. Josian, ¿cómo nos acercamos a todo lo vivido, ¿no? Porque es verdad que fue sorprendente las diferentes actitudes en esta Cámara Legislativa representante de los ciudadanos. A mí me da mucha pena, ¿qué quieres que te diga? Yo veo estas imágenes y veo enzarzarse. Ya no sé si quién tiene la razón y quién deja de tener la razón, de verdad. O sea, cualquier ciudadano que vea estas imágenes, pues producen sonrojo. Este rifirrafe de tú me vas, yo me voy, yo te aplico el artículo, te dejo de aplicar, es complejo. O sea, yo ahora mismo no sé cuál es el reglamento, no sé si hace falta. La presidenta decía que si aplicabas el 123 le podía expulsar. De verdad, desconozco cómo es el reglamento, pero cuando tú empiezas a hablar, que era un poco como empezar la trifulca con Ana Beltrán, ¿no? Que tocaba la pregunta en euskera, que así se había determinado. Bueno, Ana Beltrán pues ya sabemos que le sale urticaria cada vez que oye euskera, entonces pues bueno, pues explota. Luego por ahí pues está Sergio Sayas también en una línea, le responde, no sé, la verdad es que muchas veces cuando se monta este circo, yo creo que sí que se monta un circo ahí, cada uno tiene que mirarse hasta dónde está forzando las instituciones o su representación en las instituciones y su comportamiento en las instituciones. Yo creo que hay que estar más a la altura del sitio en el que está, en la Cámara de Representación de todos, y eso es, mira, precisamente lo que decías tú antes, ese es otro de los respetos que tenemos que tener ya por todos, a la propia institución en la que estamos, que nos representa a todos. ¿A qué responde esta situación, estas idas y venidas, este cruce de declaraciones de alto voltaje, podríamos decir, Ignacio? Es que suscribo las palabras que ha dicho Josian, porque me parece lamentable las imágenes que hemos visto, o sea, y además yo creo que cualquier persona que vea, cualquier ciudadano que vea estas imágenes dirá que qué hacen en el Parlamento, que parece un colegio. O sea, te expulso no porque me lo has dicho 3 veces, si me lo dices 3 veces entonces si me voy. Mira, yo creo que eso pierde el valor del Parlamento y además es una pena porque no deberíamos estar discutiendo hoy de esa trifulca. Yo creo que una trifulca no debería ser noticia. No debería ser, y tampoco la deberíamos alimentar. Esta legislatura. No deberíamos alimentarla, porque yo sé que en el Parlamento se trabaja por todos los grupos mucho, pero mucho, y meten muchas horas, y la gente no sabe lo que se trabaja allí. Y la señora Beltrán, que es un grupo parlamentario pequeño, trabaja muchas horas y es una pena que a veces las formas le pierdan, como quizás al compañero Sergio Sayas, que también es un buen parlamentario y a veces las formas le pueden perder, ¿no? Yo creo que... Bueno, la presidenta del Parlamento. La presidenta del Parlamento, sí, ¿no? Me parece simplemente lamentable y creo que no deberíamos perder un minuto. Hay tantos temas, como ha dicho antes Jorge, todos los problemas sociales, económicos, etcétera, y que perdamos tiempo. En una trifulca, yo creo que ya hemos visto, se acabó. Sobre todo por resaltar lo que has hecho, que es que se meten muchísimas horas, se trabaja muchísimas horas en el Parlamento. Yo creo que toda la audiencia ha visto las imágenes y cada uno podrá sacar sus conclusiones, evidentemente, del espectáculo que se vio el jueves pasado en el Parlamento, ¿no? Yo creo que el Parlamento de Navarra es una institución que nos representa, como decía José, a todos y a todas los navarros, que es seria, que todos los 50 parlamentarios que están 50 parlamentarios y parlamentarias que están en el salón de plenos son responsables de que esa institución sea prestigiosa y tenga el reconocimiento que debe tener, pero especialmente la presidenta del Parlamento, que es la persona que dirige la institución, ¿no? Este tipo de situaciones no las hemos vivido en legislaturas pasadas con otros presidentes que han ejercido su labor con respeto y con altura de miras, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que bueno, es responsabilidad de todos que el Parlamento de Navarra esté a la altura que se merece. Bueno, hemos visto lo ocurrido allí, lo hemos valorado con cierto detalle y veremos a ver qué da esta legislatura, si continúan estas dinámicas quizá marcadas por cierta agresividad en el Parlamento. Lo iremos viendo. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias, Josian. Gracias, por supuesto, Jorge Esparza y Jorge Aguirre. Nosotros hacemos una pausa y continuamos. Postres tradicionales de Ulzama.
La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.